Pablo Longueira, en su reciente Irrupción política, señaló que el proceso que le afecta es debido a la persecución de la abogada comunista del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. Pero esta ha desmentido ser comunista y ha recibido el apoyo y desagravio de abogados de su misma tendencia, que la respaldan. Bueno, pero a raíz de eso, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, en Carta del Mercurio del 6 de septiembre, ha recordado que, comillas, el 21 de octubre pasado, tras el estallido de violencia donde se cometieron gravísimos actos delictuales y daños a bienes públicos y privados, acontecimientos en los cuales el Consejo de Defensa del Estado le correspondía intervenir, la señora Horvitz tuiteó, la táctica de la derecha será ahora promover el desabastecimiento para que cunda la desesperación y se adopten más medidas de fuerzas, pero solo ocurre en los barrios medios o pobres, porque arriba en la cordillera no hay problema. Está claro contra quién es la guerra de Piñera, cierre de comillas. Al menos tiene identidad de postura la señora Horvitz con los comunistas, con quienes también ha coincidido en la persecución contra el expresidente Pinochet y su familia. Pues cuando hace 2 años se sobreseyó la última causa que mantenía abierto el caso Riggs, que era contra oficiales que fueron sus secretarios ayudantes de Pinochet como comandante en jefe, la prensa informó que la abogada y diputada comunista Carmen Hertz se movilizó para aprovechar los últimos días de permanencia en el Poder Judicial del ministro izquierdista Milton Huica en la Suprema y conseguir que la Sala Penal de la Corte Suprema admitiera a tramitación recursos de casación interpuestos por ella y María Inés Horvitz para mantener abierta la causa contra los oficiales que habían sido secretarios. Ello dio pábulo a que la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado de la misma tendencia política, María Eugenia Manod, denunciara en el Mercurio una supuesta malversación de caudales públicos por Pinochet, una maniobra publicitaria. En mi obra Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990, destiné un apéndice a probar que Pinochet fue mucho más delicado que sus sucesores Elwin y otros en el manejo de gastos reservados, pues un examen riguroso de las cuentas durante el gobierno de Pinochet hecho por un director socialista de impuestos internos le comprobó no haber justificado el uso de nada más que $540.000 durante toda su gestión de 16 años y medio. La tercera, 18 de octubre de 2005, página 3. En circunstancias que después de 1990 los gobernantes de la Concertación se llevaban para la casa sobres con billetes de gastos reservados por más de $540.000 cada 2 meses. Eso quedó judicialmente acreditado ante un tribunal que me citó especialmente a fundamentar por qué yo lo había afirmado en una columna. En las primeras 3 ediciones de mi referida Historia de la Revolución Militar, se concluía que todas las causas abiertas con motivo de cuentas en el RIC habían sido sobreseídas. Después de publicada mi historia, sobrevinieron los recursos de las abogadas Hertz y Horvitz, así que en la 4ª edición, en preparación, debí agregar una nota al pie que dice, comillas, después de la publicación de la primera edición de este libro, la diputada comunista Carmen Hertz, en concierto con la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, presentaron sendos recursos de casación ante la Corte Suprema, aprovechando el último día que integraba su sala penal el ministro jubilado Milton Huica. Así, contando con el voto de este, anularon el sobreseimiento del caso Riggs y obtuvieron su prolongación y la incautación de propiedades por valor de $1.696.000 de la familia Pinochet, renovando la persecución contra los oficiales secretarios ayudantes del excomandante en jefe, con excepción de 2, Guillermo Garín y Gustavo Collao, que permanecieron sobreseídos porque habían conservado los papeles de sus respectivas gestiones, de los cuales consta, sugerentemente, que en ellas no hubo mal uso de gastos reservados. Es decir, está probado que Pinochet no abusó de estos en esos 2 periodos. El caso solo se mantiene abierto respecto a los demás oficiales
sobre la base de meras presunciones y pasando por sobre la prescripción, cierre de comillas. En todo caso, el politizado desempeño post-1990 del Consejo de Defensa del Estado sufrió un traspié. Demandó en los Estados Unidos al Banco do Espíritu Santo de Florida por haber recibido un depósito de Augusto Pinochet que, sostenía el Consejo, provenía de la sustracción ilícita de caudales públicos. El citado Banco Espíritu Santo envió un abogado a Chile con quien me cupo reunirme y este comprobó acá la falsedad de la acusación y, llevándose las pruebas a los Estados Unidos, ganó allá el juicio iniciado con gran publicidad negativa por el Consejo de Defensa del Estado y acreditó que los fondos eran de origen lícito, judicialmente en Estados Unidos. Por supuesto, esa derrota del Consejo de Defensa del Estado no fue informada por la misma prensa que había dado gran cabida y con caracteres de escándalo a la denuncia de la supuesta ilicitud del depósito en el Banco de Espíritu Santo. En cuanto a la defensa del Estado por parte del Consejo, en los juicios iniciados por la guerrilla izquierdista o sus sucesores, ha sido casi nula. La subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, cuantificó el año pasado en $6.000 millones las indemnizaciones ya pagadas en centenares de juicios ilegales y recibidas por los extremistas de izquierda gracias a la prevaricación que, pasando por sobre la cosa juzgada, la amnistía, la prescripción, la verdad de los hechos, la presunción de inocencia y el principio pro reo, han condenado al Estado a pagar cuantiosas sumas que legalmente no le correspondía solventar. Frente a eso, cero defensa del Estado. Se reserva anualmente en el presupuesto todavía $400 millones para seguir indemnizando a la extrema izquierda, a veces con caracteres de escándalo, como recientemente cuando se ha condenado como autor de numerosos homicidios calificados a un general que en 1973, y formando parte de un consejo de guerra legalmente establecido, condenó a muerte al grupo guerrillero encabezado por el comandante Pepe. Si el Consejo de Defensa del Estado hubiera defendido realmente, como era su deber, al Estado de Chile y la recta aplicación del derecho, el fisco no habría debido pagar las enormes sumas que ha pagado a la guerrilla extremista. Cabe esperar que el cese del actual periodo de parlamentarismo de facto, es decir, al margen del derecho, que ha descrito el senador PPD Quintana con tanta candidez, una labor fundamental del nuevo gobierno legalista y portaliano que venga en Chile, será el juzgamiento por abandono de sus deberes de abogados y abogadas del Consejo de Defensa del Estado que han dejado pasar impunes las enormes exacciones sufridas por el fisco a raíz de la prevaricación de los jueces de izquierda.